¿Qué tal, amigos? Buenos días, hermanos en la fe. También muy buenos días a cada uno de ustedes. Espero que se le hayan pasado bien este fin de semana. Ya comenzamos por supuesto, una nueva semana y deseando en mi corazón, pidiendo a Dios que les vaya bien, que Dios los guarde en el trayecto de esta semana que Dios nos acaba de mostrar para que nosotros la enfrentemos. Pero claro, de su mano poderosa que no nos deja jamás. Así que, amigos, hermanos en la fe, yo en esta hora solamente me voy a limitar a seguir con el tema de los dones espirituales, algo de lo que hemos estado hablando ya durante hace algún tiempo, ya algunas semanas. Estoy hablando de los dones espirituales, que son 9. Estamos prácticamente en el video número 8 relacionado con este tema, dones espirituales. Y vamos desarrollándolo de manera sencilla, de manera muy a la vez también interesante, para que usted tenga la paciencia cuando tenga tiempo, obviamente, de buscar estos videos y pueda usted conocer algo más de los dones espirituales, o tal vez usted no conoce nada y aquí a través de estos videos va a conocer un poco de estos dones espirituales, que son capacidades sobrenaturales que descienden de lo alto para individuos elegidos por Dios. No todos pueden poseer estos dones, pero sabemos que hay hermanos fieles a Dios que poseen estos dones y que lo usan para la gloria de Dios. Obviamente hoy estaremos hablando de el don de lenguas, diversos géneros de lenguas, y es que este don es muy común dentro de la rama pentecostés, pero a veces nos perdemos, a veces no sabemos qué hacer, o a veces no hacemos buen uso de este don con respecto al hablar en lenguas. A veces solo lo usamos por presunción, para que digan que tiene más poder la prédica. A veces también usamos este don de una manera, voy a decir en términos coloquiales, fachosa, ¿no? Para presunción, para que digan que tú eres el más ungido, qué sé yo. Pero a través de este video yo te voy a mostrar algo diferente. ¿Para qué son los dones? Recordemos que siempre les he estado exhortando más que nada a que usen los dones para la gloria de Dios. Si Dios les facultó de algún don espiritual, no despeguen los pies de la tierra. Son para glorificar al Dios del cielo. Hablar en lenguas diversas es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, para comunicar el mensaje del Evangelio de Dios. También existe el don de lenguas angélicas, palabras que solamente entiende Dios y que son para la edificación del creyente en lo personal y para tener una comunión especial con Él. Y yo tengo un sermón titulado El Ministerio de las Lenguas, donde hay más de 2 lenguas. Yo seleccioné 4 tipos de lenguas, y que cada lengua tiene su sentido, tiene su propósito. Obviamente Dios sabe cómo los acomoda, pero hoy estaremos hablando de este don y le voy a hablar un poquito acerca de estos puntos que yo rescaté dentro para formular ese sermón con respecto al don de el hablar en lenguas o en diversos géneros de lenguas. Entonces es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado, y nos basamos obviamente en Hechos capítulo 2, y muchos hermanos en la fe
se meten tanto a Hechos capítulo 2 para tomar el hablar en lenguas, y a veces no nos metemos en más profundidad para estudiar acerca de este don. ¿Por qué llegó ese don a esos hombres que estaban allí, hombres y mujeres, obviamente, que nos marca allí en Hechos capítulo 2, abarca el capítulo 1 de Hechos y el capítulo 2, por supuesto? ¿Por qué Dios tuvo que operar de esa manera a través de su Espíritu Santo en estos hombres? A veces no nos metemos a esas profundidades, sino que solamente nos imaginamos, oh, qué bien se haber sentido el hablar en lenguas, estar con esos hombres que estaban allí llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, pero pocos nos metemos a la profundidad y a estudiar acerca de este don de lengua, la razón, el motivo por qué Dios tuvo que operar de esa manera en ese lugar donde estaba comandado obviamente por el apóstol Pedro. ¿Por qué motivo Dios se manifestó de esa manera? Bueno, el hablar en lenguas es primeramente un propósito de Dios. Oiga, primero esto. Hablar en lenguas tiene que ser y debe ser un propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que Dios me va a usar o te va a usar a ti al hablar en lenguas porque Él tiene un propósito. No es porque yo quiero decirlo, no es porque yo quiero hablarlo, no es porque Dios me facultó de ese don de hablar en lenguas para andar luciendo eso o para andar presumiendo. No, es un don el cual Dios me ha facultado con él. ¿Para qué? Para llevar a cabo una obra, una labor. Y nosotros debemos discernir qué propósito tiene Dios. Dios nos va a revelar el propósito por el cual estoy hablando en lenguas. ¿Qué quiere hacer Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Entonces debemos estar muy atentos a la voz del Espíritu Santo para escuchar el propósito. O sea que el hablar en lenguas, repito, tiene su porqué. No es nada más por hablarlo. Existen, hermanos, amigos en la fe, diversos géneros. Recuerde que aquí dice, le voy a leer la cita para que nos enfoquemos mejor. Le voy a leer del 7 al 10 de Primera de Corintios capítulo 12. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oiga, una razón, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que ya lo estuvimos viendo. A otro palabra de ciencia, igualmente lo miramos, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus, que fue el video pasado. A otro diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas, que lo veremos en el siguiente video. Hoy estamos en diversos géneros de lenguas. Entonces hablamos de estos diversos géneros de lenguas, pero yo quiero enfocarme en que los diversos géneros de lenguas, porque son pluralizados. Aquí hay algo que se menciona de manera plural y no singular. Así que quiere decir que existe más de una lengua con respecto a este don. No podemos meternos solamente en lo mismo y encerrarnos en lo mismo. Existen lenguas con un propósito, repito, con un propósito. Siempre Dios tendrá un porqué al manifestar este mover del Espíritu con respecto al hablar en lenguas. Siempre lo hará con una razón.
no es para que nosotros vayamos por las calles solamente haciendo mofa, ¿no?, de este don. No, no es para eso. Debemos pedir a Dios la razón del por qué quiere Él que yo hable en lenguas. Y cuando el Señor me lleve al lugar donde Él quiere que impacte ese lugar, esa zona, con este don, en esta manifestación del Espíritu con respecto al hablar en lenguas, Él me va a poner en el lugar adecuado. Él me va a poner, ya sea en la iglesia, ya sea en la calle, ya sea en un hospital para orar por algún enfermo, en fin. Yo quiero hablarte en esta hora, quiero hablarte acerca de este don. Y quiero comenzar primero, voy a tratar de recordar un poquito acerca de ese sermón que desarrollé para la gloria de Dios, lo titulé El Ministerio de las Lenguas. Ministerios de las lenguas. Son diversos. Y tenemos primero el evento de Hechos capítulo 2. Este género, ¿verdad? Porque aquí dice diversos géneros de lenguas, diversos géneros. Son varios. Este género de lenguas que se manifestó en Hechos capítulo 2, se le llama, o es usado, más bien dicho, para la ministración en público, para ministrar en público. Este don, o este género de lenguas, mejor dicho, de Hechos capítulo 2, es para ministrar en público. Hubo un mover del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, y ese mover marcó la historia, obviamente, porque en ese lugar había mucho público. Oiga esto, estoy hablando claramente, mucho público. Y esta forma o este género de lengua tuvo un propósito. Era para ministrar a ese público, a esa multitud. No ocurrió otro género, como le voy a explicar más adelante, sino que el Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Él es sabio. Así que vemos entonces que existe un género de lengua para ministrar en público. Oiga, allí no se ocupa intérprete, allí no se ocupa nada para aquellos que generalizan todo y creen que solamente existe un género. Existe un don, pero existen varios géneros de lenguas. Ahora, ya que no hay intérprete, pues la gente que hable otro idioma diferente al tuyo. Esto puede suceder, oiga. Este don se puede manifestar, o este género de lengua se puede manifestar cuando tú seas enviado a una tierra donde no hables el idioma de ese lugar, tú no sepas, y te metes en el Espíritu, ministras, pides a Dios la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a derramar su gracia sobre ti y vas a empezar a hablar en lenguas y aquella gente te va a entender. Aunque tú no sepas el idioma, el Espíritu Santo sí. Así que toda la gloria es para Él. Y allí se puede manifestar este don. Cuando vayas a un lugar donde tú no sepas hablar esas lenguas, ese idioma, el Espíritu Santo va a hacer la obra que le corresponde en ese lugar. Segundo, tenemos también el género de lengua que se manifiesta dentro de una congregación, o sea, de una iglesia, para ser más claro. Dentro de una iglesia existe ese género repartido por este don de lenguas, obviamente.
este don del Espíritu Santo. Existe entonces este don, obviamente, para la gloria de Dios. Existe este don de lenguas, y ya vimos el primero, que es para ministrar en público. Ahora estamos viendo para ministrar dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? ¿Qué se necesita? Allí sí se necesita requisitos. Allí se necesita intérprete. En este género, una manifestación en la iglesia, cuando haya una manifestación de lenguas dentro de una congregación, dentro de una iglesia, obviamente es con un propósito también. Es para ministrar a los creyentes de ese lugar, a los que están allí. Pero quiero que sepas algo. Dios pide como requisito en ese lugar que haya intérprete. Intérprete. Si no hay intérprete, dice claramente la Biblia que se calle, que no ministre, en este caso, si no hay intérprete. Porque es más fácil que usted ministre con entendimiento, ¿verdad? Porque si usted habla en lenguas solamente por presunción, nuevamente lo repito, dentro de una congregación, pero no hay nadie que lo interprete, puede ser peligroso, puede confundir a la congregación. Entonces, por eso existe el requisito de que debe haber intérprete para este género o para esta manifestación de este género de lengua. Es para ministrar entonces en la iglesia y se requiere intérprete. Voy a ir rápido, luego les daré el sermón con respecto a este don de diversos géneros de lengua. También existe, trataré de recordar lo que contiene el sermón porque ahorita no lo tengo a la mano. También existe la manifestación de este don de lenguas, y va a aparecer de repente un género de lenguas para la ministración personal. Oiga, para la ministración personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a caer sobre ti este don y va a aparecer este género de lengua que solamente va a estar entre tú y Dios. Entre tú y Dios. Este género solamente lo puede entender Dios y a veces ni uno mismo lo puede entender. Es una plática, es una intimidad que tiene el creyente entre el espíritu y espíritu, porque Dios es espíritu. Allí aparece este género, es de manifestación, se puede decir personal, privada. No es para que usted se suelte dentro de una iglesia, debe ser coherente, debe haber cordura dentro de este don, o para, más bien dicho, debe haber cordura para manejar este don. Usted puede decir, pero es que es el Espíritu Santo, no lo podemos gobernar. La Biblia dice que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. También nos dice que si no hay intérprete con referente al género para ministrar dentro de una congregación, dice calle en la congregación, o sea, no lo hagas. Sí se puede entonces. Así que nosotros vamos a tener esa intimidad con Dios con respecto al género, se puede decir, privado, que se relaciona entre Dios y el individuo solamente, entre Dios y el individuo, de espíritu a espíritu, obviamente. Este don, o esta manifestación, o este género, como lo quiera llamar, se va a manifestar en nosotros. Entonces nosotros, siendo coherentes, vamos a tener el discernimiento. Oh, estoy parado frente a este don o esta manifestación. Entonces voy a intimidar con Dios y voy a ser entendido. Me voy a apartar a un lugar, a un rincón de la iglesia, o si estás en tu casa,
me aparto en un rincón, me encierro en mi recámara y comienzo a ministrar este don. Comienzo a que Dios empiece a trabajar en mi vida, a que Dios empiece a manifestar. Este don entonces es es relacionado o se relaciona con lo personal, que es entre Dios y el hombre. No es para ministrar en público, no es para ministrar en la iglesia, es literalmente para ministrarnos en lo personal. Es para alimentarnos, más bien dicho, en lo espiritual. Es para alimentarnos personalmente. Es para intimidar con Dios. Eso son 3. Ya vamos con 3. Y 4. Existe también una manifestación de este don. Existe también un género de lenguas que se llama de interacción, o ¿cómo le pudiéramos llamar? Intercesión, más claro. Existe la manifestación de este don del hablar en diversos géneros de lengua. Oiga, porque dice claramente, son diversos géneros. Entonces, cuando aparece el género para ministrar, para interceder, yo lo llamo de intercesión este género. Es cuando nosotros comenzamos a hablar en lenguas, perdón, cuando usted está en la iglesia y escucha los anuncios del pastor o de algún hermano que pasa por alguna petición especial para algún familiar que está enfermo, algún amigo, qué sé yo, usted graba eso en su mente o lo apunta en su libreta, en su agenda que lleva a la iglesia. Y usted, mi amigo, mi hermano, lleva eso en su corazón y siente carga y dice, voy a orar por la petición que se dio en la iglesia. Voy a orar por eso. De repente empieza a orar y empieza a manifestarse este género. Y de repente comienzas a interceder. Y muchas veces tú no te das ni cuenta porque estás en lo íntimo también con Dios. Y la intercesión empieza a moverse. Y la intercesión empieza allí. Y la intercesión empieza a actuar. Y la intercesión empieza a obtener resultados. ¿Cuáles son estos? Empieza Dios a manifestarse en aquel enfermo. Si usted escucha en la televisión, en las noticias, la necesidad de algún enfermo, quiere sanar, no tiene recursos, tú puedes hacerlo a través de la oración de intercesión. Y va a manifestarse. Puede ser que este género se manifieste, este género de lenguas se manifieste en nosotros para bien, para, como dice la palabra, es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y se va a manifestar para provecho. Y de repente usted comienza a hablar en lenguas. Y empieza la intercesión. Y empieza a obrar la intercesión. Y de repente vuelve a ver las noticias. Y de repente se da cuenta que aquel hombre ya sanó. O necesitaba una operación costosa. Y de repente se da cuenta que alguien llegó y dio ese capital o esa cantidad de dinero para operar a esa persona que estaba ya desahuciado y solamente con alguna operación podía salvarse. Usted intercedió, se manifestó el género de lenguas, usted intercedió y hubo una relación íntima entre Dios y usted pidiendo, usted gimiendo en lenguas. Y de repente obró el poder de Dios, aún sin conocer a la persona. De repente se da cuenta que la persona ya está sana. ¿Por qué? Porque usted intercedió por medio de las lenguas espirituales. Así que hablamos un poquito de los 4 géneros
Yo cuento 4. Aquí yo sé que puede haber más, yo lo entiendo, puede haber más. Pero hablamos del género que ministra en público, género de lenguas que corresponde al don de lenguas, obviamente el don del Espíritu Santo. Hablamos también del género de lenguas que ministra dentro de la iglesia, es para ministrar en la iglesia. Y allí está ese género, donde se necesita intérprete. Tenemos también el género para ministrarnos en lo personal, para edificación personal. Lo estuvimos viendo. Nos edifica este don. Y por último estuvimos viendo el de intercesión. Se manifiesta este género de lenguas con un propósito de interceder por algún enfermo aún sin conocerlo. Eso lo acabamos de hablar. Yo sé que hay más, pero todo esto lo encierra el ámbito, oiga esto, todo esto lo encierra el ámbito profético. Es un don de lengua, pero que está conectado, está ligado al don profético, al don de profecía. Porque dentro de la administración en la iglesia, por ejemplo, cuando se manifiesta este género de lengua, como hay debe haber intérprete, tiene que ser una palabra de Dios para el pueblo y se relaciona con la profecía. Así que si hay algún milagro por la intercesión, pues hablaste en lenguas, Dios te puede revelar algo profético también para aquella persona que fue sanada. Y de esa manera, este don está ligado a lo profético. Y así que, amigos, hermanos, traté de hablar un poco y de dividir un poquito y de hablar de estos 4 géneros de lenguas, porque es muy claro, son diversos géneros, no es nada más uno. Y hablé de 4 géneros de lenguas y lo hablé a grandes rasgos, o sea, un poquito nada más de cada uno, para que usted se quede con esa curiosidad. Y también lo hice con el propósito de que usted, cuando vea la manifestación del Espíritu relacionado con esto, del hablar en lenguas, o se aparezca en usted, primeramente es porque Dios tiene un propósito. Y segundo, tiene que buscar el propósito. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Usted va a orar más y Dios le va a revelar el propósito. Y tercero, para que usted sepa dónde está parado y qué es lo que está ministrando con respecto a este don. Porque no es nada más por hablar, debe saber qué es lo que está ministrando, qué es lo que estamos ministrando, mejor dicho. Y cuando nosotros tenemos conocimiento de esto, con respecto a lo que le acabo de hablar, ¿cómo hablé de 4 géneros? Entonces usted va a tener una visión más clara y va a decir, si escucha el video, obviamente, si lo ve, va a decir, oh, el hermano hablaba de un género que es para esto, otro género es para esto, otro género es para esto. Creo que estoy ministrando este género. Gracias a Dios por usarme de esta manera. Entonces son todos para la gloria de Dios. Pues amigos, me despido humildemente de ustedes, deseando a cada uno nuevamente que tengan una semana bendecida, una semana exitosa de la mano del Señor. Y oren por mí también para que Dios siga dando ánimo para ministrar, para orar, para seguir en estas transmisiones. Yo sé que más de uno escucha, ve el video y bueno, eso me da gusto, no para vanagloria, sino porque sé que algo cae en su corazón. Así que amigos, la próxima semana estaré hablando de el don de interpretación de lenguas. Acuérdense que cuando hablé del género que se manifiesta dentro de una congregación, dentro de una iglesia, dije que debería haber intérprete. Bueno, esta interpretación de lenguas es el que vamos a estar viendo la próxima semana. Por lo tanto, yo le bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y anhelo que usted
tenga o que ya haya comenzado este arranque de año en una vida exitosa, pero sobre todo de la mano del Señor. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.